Este es un video diferente, no es uno de mis tutoriales de mi canal de YouTube ni una clase grabada. Está dirigido a todas aquellas personas como vos o como usted, porque se comunican conmigo mucha gente de más de 70 años, eh, que dicen que no pueden aprender a dibujar. Incluso gente joven, que no pueden aprender a dibujar. Que lo intenté muchas veces, pero nunca lo logré. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué estas personas como tú, como usted, piensa que no puede? Y muy frecuentemente me contestan, es que lo intenté durante años, pero nunca lo logré. Y resulta que se refieren a que lo intentaron pero solos, sin ir a clases. A pequeño detalle. Cuando vos vas a la escuela de medicina, no te van a pedir hacer una cirugía el primer día. Vas a tener que estar en la escuela de medicina muchos años antes de aprender eso. Y no te van a dar un bisturí hasta que no estés vos y los maestros seguros de que lo vas a poder hacer bien. Parece mentira, pero la gente no piensa en el arte de esa manera. No piensa que el arte es una profesión como cualquier otra. Piensan y asumen, y esto pasa solo en Latinoamérica, que el artista tiene que nacer sabido, que todo viene porque él es un genio y que no tiene que estudiar. Bueno, déjenme decirles, además, esto es un paréntesis, pero que cada vez que yo abro la boca lo tengo que decir, que esa es una de las razones por las cuales a nosotros los artistas a veces no nos respetan. Porque piensan que somos personas que hacemos lo que nos da la gana, que hacemos un montón de manchas y que no estudiamos. Y eso tiene que cambiar. Esa percepción de la sociedad tiene que cambiar. Pero ¿cómo cambia? Cambia cuando la gente reconozca que para aprender a dibujar, por ejemplo, y a pintar también, pero sobre todo dibujar, hay que estudiar. Hay que ir a una escuela y hay que pasar un mínimo de 2 años para aprender a dibujar bien. Entonces, si toda la gente comenta esto y toda la gente hace esto, los que están afuera van a aprender a respetar y a entender que el artista tiene que estudiar mucho, que pasa horas estudiando, horas dibujando, que eso tiene un costo, que la persona está estudiando una carrera que cuando se gradúa tiene un título y que ese título le permite llamarse artista, le permite a veces, no siempre, enseñar y otros muchos etcéteras. Pero esto no lo tomen a manera de regaño, pero no pueden aprender solos. Yo no entiendo de verdad por qué la gente dice que piensa, sobre todo, que el arte se aprende o se trae de nacimiento o se aprende solo. Bueno, también es culpa de muchos artistas autodidactas que se llaman a sí mismos autodidactas, pero que han estudiado un montón, han hecho millones de cursos, se han ido por todo el mundo estudiando, aunque no sea de la forma tradicional metiéndose a una universidad, y que les suena muy bonito, muy lindo decirle a la gente, no, es que yo soy autodidacta. Se sienten que son genios y no se dan cuenta que por otro lado le están dando a entender a la gente que no hay que estudiar, ¿verdad? O que todos tenemos, porque algunos realmente han nacido con una capacidad impresionante, que ojalá yo la tuviera, y que tienen que estudiar, pero menos, vamos a decirlo, porque grandes maestros como Da Vinci tuvieron grandes maestros detrás. A pesar de que el señor Da Vinci era una persona muy creativa y era un inventor, estudió pintura muchísimos años. Él estuvo en un taller metido durante años para aprender a pintar la Mona Lisa. O sea, hay artistas, en la historia hay artistas autodidactas más o menos comprobados. Digo más o menos porque siempre estuvieron en el atelier de algún maestro, siempre fueron aprendices, siempre fueron ayudantes. De alguna manera aprendieron. Y aunque haya sido de una forma, digamos, dirigida por ellos mismos, ¿verdad? No en una universidad, no la educación académica, sino dirigida por uno mismo, que eso es lo que quiere decir autodidacta, sí han estudiado.
lastimosamente en Latinoamérica existe la creencia de que el autodidacta no estudia, pero eso está muy mal. Eso es parte de la ignorancia de la que estoy hablando. Ser autodidacta significa dirigir uno mismo su rumbo, digamos, elegir con qué profesores estudiar y cuánto tiempo estudiar, etcétera. Pero no significa no estudiar, no estudiar. Cuando no estudiamos absolutamente nada, vemos esos grupos de Facebook, yo estoy en varios, y hay uno de acuarela, donde la gente dice, bueno, es que esta acuarela no me sale, a ver si me dan consejos, y resulta que se han puesto a hacer un retrato y encima tratar de pintarlo en acuarela cuando la acuarela es la técnica más difícil que existe. Yo no entiendo por qué no se les ocurrió empezar con otra cosa, pero justamente porque no saben, justamente porque quieren aprender de manera autodidacta, quieren que alguien les diga, ay, es que no tienes nada que estudiar, vos sos un genio. Y en esos chats, wow, vieran las cosas que se ven. Y yo, calladita, ¿verdad? Ni siquiera opino, porque todos los que están ahí siguen esa misma línea de ayudarse entre ellos un poquito para no tener que pagarle a un profesor. Y eso, honestamente, está muy mal. Eso está muy mal. Entonces, volvamos al tema. En el arte hay que estudiar igual que en cualquier otra profesión para llegar a ser un profesional, para aprender lo que no sabemos o lo que nos cuesta mucho. Y entonces vuelvo al tema del dibujo. Si sos una de esas personas que trataste de dibujar solo o sola, sin la ayuda de un maestro, y sentís que no pudiste porque era muy difícil, no tenés nada raro, sos normal. Para aprender a dibujar tienes que tener un maestro, tenés que ir a una escuela. Y no es un proceso tan difícil después de todo. Los métodos son paso a paso, desde el punto y la línea, todo se enseña, pero absolutamente todo. En mi escuela no tengo una sola persona que me haya dicho, yo lo lamento, me voy porque no puedo. Todos pueden. El 100% de las personas pueden aprender a dibujar sin importar la edad. He tenido alumnos de más de 80 años también. Y todos aprendieron a dibujar, pero es que se dieron la oportunidad a sí mismos y me dieron la oportunidad a mí de enseñarles. Actualmente se da mucho esto, ¿verdad? De estar un poco ansiosos, de estar desanimados, de no tenerse confianza a sí mismos. Bueno, por lo menos yo respeto mucho esa parte, pero por lo menos denme la oportunidad a mí de enseñarles. Yo trabajo con el método Bargeron, un método del siglo XIX, francés, con el que aprendieron los grandes maestros, como por ejemplo Van Gogh, Picasso. La gente cuando habla de Van Gogh se imagina las obras de él, las últimas obras, como que él empezó así, él no empezó así, él empezó haciendo esto, este mismo método que yo enseño, muy académico. Y miren los primeros cuadros y van a ver que eso se nota. Y después desarrolló su propio estilo, vaya a saber por qué. Pues quién sabe, ¿verdad? Se dice que tenía esquizofrenia, se dice que era bipolar, que tenía muchas cosas, envenenamiento por metales pesados, porque chupaban la pintura y los pinceles y qué sé yo. Lo cierto es que él no hizo siempre las obras La Noche Estrellada y Los Girasoles y qué sé yo. Él hizo otras cosas mucho más académicas al principio. Y de hecho el método lo cursó 2 veces, con diferencia de 8 años, porque yo no sé si se le olvidó o qué fue lo que le pasó, pero lo cursó 2 veces. Y Picasso, antes bueno, no inventar el cubismo, porque no lo inventó Picasso, pero antes de llegar a ese punto, fue un artista realista y maravilloso. Y tenía solo 14 años. Y a los 14 años, cuando dijo, yo ya puedo hacer cuadros realistas al nivel de cualquiera, ¿ahora qué hago? Se aburrió. Entonces empezó a innovar y a desarrollar algo más propio. Pero tenía muy claro que tenía que ir a la Escuela de Bellas Artes antes de inventar su estilo, ¿verdad? Investiguen las primeras obras de Picasso y van a ver los ejercicios que yo enseño aquí. Eran los primeros que él hizo, por hablar solo de los 2 más famosos, pero hay otro montón de artistas que también estudiaron y aprendieron gracias a este método. Entonces no los quiero aburrir mucho, pero dense ustedes la oportunidad de ir a una escuela donde les van a enseñar y donde finalmente van a aprender a dibujar, para no tener eternamente esa asignatura pendiente. El dibujo, cuando uno no lo estudia, lo tiene como una asignatura pendiente hasta el final de su vida. Y eso se resuelve yendo a unas clases. Y una vez que dibujan, pueden empezar a pintar. El dibujo y la pintura no son 2 cosas separadas, son exactamente lo mismo. Cuando nosotros hacemos un dibujo y lo coloreamos, digamos, con lápiz de grafito o con carboncillo o con lápices de colores, etc.,
estamos pintando. Solo que no pintamos con pintura, sino que pintamos con lápices. Pero es pintar, eso es pintar. Pero para eso hay que aprender los valores, ¿verdad? Que es esa escala que podríamos imaginarnos entre el blanco y el negro, toda la escala de grises, digamos unos 9 o 10 tipos de grises para pasar de blanco y al negro. Eso es una de las cosas más difíciles que tiene el arte y que no se aprende solo en tu casa. No se aprende solo, no puedes imaginártelo, te lo tienen que enseñar. También el manejo, bueno, las formas correctas, ¿verdad? Por supuesto, el manejo de los bordes, de todas las líneas. Si ustedes me miran aquí, ustedes para dibujarme van a hacer una línea aquí, ¿verdad? Pero yo no tengo una línea ahí, yo no la tengo. Es donde termina mi rostro y empieza lo que está detrás, ¿verdad? Porque si yo me giro, ahí no tengo una línea. Entonces me tienen que explicar eso para que yo sepa cómo hacer retratos realistas. Estoy hablando de realismo, lógicamente, porque de ahí parte todo. Incluso lo abstracto parte del realismo. Así que bueno, esta es la invitación que yo les quiero hacer, a que se tengan confianza, pero es que si no la tienen, por lo menos me la tengan a mí, para permitirles que yo les enseñe, y verán que en unos pocos meses ustedes aprenden a dibujar, aprenden a pintar, aprenden un montón de cosas técnicas que hay alrededor, que aprenderlo solito en casa les puede llevar toda la vida y se pueden morir pensando que ustedes no tenían el talento de hacerlo, y no es así. Esto se estudia, ¿sí? Un gran abrazo para todos y los espero aquí en el taller.